Un cordial saludo para todos los colaboradores del sector de propiedad horizontal. Como ya ustedes me conocen, mi nombre es Jonathan David González, el asesor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante recordar que en esta vigencia, en este año 2025, tenemos una serie de capacitaciones presenciales y una serie de capacitaciones virtuales. No quiere decir que estas capacitaciones virtuales sean menos importantes, no, realmente ese no es la razón, no es el objetivo, simplemente es complementar mediante estas herramientas tecnológicas unas sesiones de apropiación conceptual, que ustedes puedan tener la información de una manera mucho más rápida, de pronto de una forma para consultar más eficiente. Recordemos que esto está en plataformas tecnológicas, entonces es de muy fácil consulta. Entonces, finalmente ese es el objetivo que tiene estas capacitaciones virtuales, que no es no verlas presencialmente, sino hacer este proceso de inducción, proceso de reinducción. Adicionalmente, que para quienes muchas veces por cuestiones de descanso, por cuestiones de permisos y demás dinámicas laborales de la copropiedad, pues no pueden estar a veces acompañándonos en las sesiones presenciales, pues este es un mecanismo también para que esas personas puedan ponerse al tanto de la información. Entonces, vamos a tener en el día de hoy la capacitación que de pronto para algunos de ustedes es la primera vez con la que vamos a tener este proceso, pero para muchos ya está, la vimos y vamos a tener un proceso de reinducción en el tema de la ley 1010 de 2006, que de pronto, como ya ustedes algunos lo conocen, esta es más conocida como la ley de acoso laboral, un compendio y un aspecto fundamental de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que si bien está enfocado en la prevención de enfermedades laborales y de accidentes de trabajo, pues hay también factores de riesgos psicosociales y uno de ellos es el acoso laboral. Cuando hablamos del acoso laboral, es importante que la ley nos contempla pues diferentes aspectos, pero el más importante tal vez fuera de sus modalidades es la definición. Y recordemos que el acoso laboral no es algo subjetivo, es algo que ya está reglamentado, es algo que ya está previamente definido por esta norma. Entonces siempre estamos hablando de una conducta que, como ustedes están viendo en este momento, debe ser persistente y demostrable. Cuando hablamos siempre de la palabra de persistente, estamos hablando de algo que se presenta de una manera reiterativa, de algo constante, ¿sí? Y cuando hablamos de demostrarle, pues claramente no podemos caer en el error de generar falsas acusaciones, de generar un tema de calumnia. Entonces, siempre si nosotros somos víctimas del acoso laboral, pues también debemos tener claro que este debe ser demostrado, como muchas cosas, obviamente deben ser. Ahora, ¿esta conducta es algo positivo? Claramente que no. No hace falta ahondar muchísimo en la definición para entender que el acoso laboral siempre va a tener unas repercusiones negativas que no solo caen en la persona o no solo caen en este caso en la víctima, sino que también muchas veces en las demás personas que hacen parte del núcleo o del grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente esto también genera un mal ambiente laboral, de pronto genera un mal reconocimiento, en este caso de la copropiedad o de la empresa que realmente contrata directamente el personal. Entonces realmente genera un círculo que de pronto puede llegar a tener un perjuicio laboral, genera angustia, genera momentos de desmotivación y de pronto no únicamente la persona que está siendo víctima del acoso laboral tiene la intención de la renuncia, sino que a veces sus compañeros o quienes de pronto de otra forma se ven perjudicados también directa o indirectamente, tienden a inducir en estos mismos pensamientos o en estas mismas acciones. Entonces,
No necesariamente el acoso laboral afecta únicamente a la víctima en este caso. Ahora, simplemente hay unas características para tratar de identificar de una manera mucho más sencilla el proceso de acoso laboral. La primera, recordemos que como bien lo dice la definición, debe ser persistente. Es decir, que no puede ser un suceso puntual, siempre que hablemos de un suceso puntual es algo que se haya presentado una única vez, pero pues vamos a ver unas claridades. Segundo, debe ser algo frecuente que precisamente le hace esa adherencia a la palabra de persistencia. Tercero, debe existir una víctima o víctimas concretas. No necesariamente tiene que ser solo una la víctima. Perfectamente pueden ser 2, 3, 4, X número de personas. No puede ser algo que se haya presentado como consecuencia de una provocación. Recordemos que muchas veces, por diferentes dinámicas laborales, por diferentes situaciones que de pronto pueden rodear incluso situaciones personales, familiares, amorosas, económicas, ¿sí? Discriminación y demás, que ya vamos a ver más adelante las modalidades, puede ser consecuencia de la provocación. Y entonces una de las características que nos dice esta ley 1010 de 2006 es que se debe tipificar el concepto de acoso laboral, pero este debe estar alejado del tema de provocación. Y quinto, la persona no, que en este caso podríamos señalar como el acosador, ¿cierto? No puede tener un trastorno de personalidad. Ahora, cuando hablamos del trastorno de personalidad, es una condición, en este caso, que afecta la salud mental de una persona, pero que adicionalmente no es que la persona como tal se autoperciba que tiene esta condición. Ya debe ser algo que tenga una previa orientación, ya debe tener una previa identificación y un reconocimiento como tal de esta enfermedad o este episodio en la persona que estamos señalando o que es o es el posible victimario. Entonces no es algo que yo me autopercibo como que tengo este trastorno, sino que pues claramente ya deben estar los soportes que esa o X persona sufre de esa condición. Y en ese caso, a pesar de generar ciertas situaciones que de pronto pueden ser contempladas como acoso laboral, pues la ley exime a estas personas por su misma condición de salud mental de ser reconocidos como tal, como victimarios. En conclusión, hasta el momento, tenemos tres ejes sobre el cual se establece el tema del acoso laboral. Debe haber un sujeto agresor, debe haber un sujeto agredido, que en este caso es lo que conocemos como víctima, y deben ser acciones recurrentes. Para ser recurrentes no quiere decir que es que todos los días en mi trabajo, lunes a sábado, se llega a presentar la situación. Recurrencia perfectamente puede ser 3 veces en el mes, 4 veces en el mes, ¿sí? Ya si es algo pues con una mayor periodicidad, pues claramente cumple perfectamente este tema de la recurrencia. Siempre que hablamos del acoso laboral, se comete también un error de creer que es una situación que únicamente le pasa al trabajador, por así decirlo, de bajo rango. Y no quiere decir eso. Siempre que hablemos de acoso laboral, estamos hablando que en una organización, llámese conjunto, llámese empresa de vigilancia, de aseo, de mantenimiento, de motobombas, qué sé yo. Estamos hablando de una organización y finalmente tiene diferentes personas ubicadas en diferentes mandos jerárquicos. Entonces, no es que el acoso laboral únicamente lo pueda recibir el de bajo rango de producto de las personas que tiene por encima. Realmente así no funciona el acoso laboral. El acoso laboral es una relación en donde finalmente se llega a presentar por diferentes acciones que vamos a ver más adelante, pero que pueden venir desde cualquier persona que conforme ese entorno de trabajo.
Entonces puede ser del de más arriba, puede ser el de más abajo, puede ser entre compañeros, puede ser desde el de abajo al de arriba. Todo esto entendiendo que es que todas las personas que hacemos parte de una empresa o de una organización, de un conjunto y demás, podemos ser tanto víctimas como podemos ser sujetos agresores. Entonces es algo muy importante porque es que resulta que muchas veces, a veces hay una gran cantidad de casos de acoso laboral que se presentan entre compañeros del mismo cargo, pero pues como somos compañeros, creemos que eso es el chiste, creemos que esa es la chanza, que eso por así decirlo está permitido, y resulta que no es así. Desde cualquier eh, lugar, desde cualquier persona que conforme esa estructura organizacional, todos podemos ser o sujetos agresores o todos podemos ser víctimas. Entonces eso es algo que hay que entender y saber, porque muchas veces hacemos conductas que de pronto consideramos que no están tipificadas como acoso laboral, simplemente porque creo que yo no puedo ser un sujeto agresor. Y resulta que no es así. Entrando en materia, como ya vimos algunas características, ya vimos algunos, eh, digamos, puntos interesantes de la norma, vimos la definición, pues hay que entender que hay unas modalidades. ¿Qué es ese tema de las modalidades? Es que si bien ya vimos la definición, no quiere decir que es que solo eso es acoso laboral. Resulta que es que el acoso laboral en Colombia está reglamentado bajo esta norma, pero en consideración que existen diferentes tipos de empresa, que existen diferentes entornos de trabajo, que existen diferentes culturas en nuestro país. A diferencia de otras naciones, nosotros somos una cultura, valga la redundancia, multicultural. Tenemos diferentes situaciones de dinámicas laborales. Entonces, en pro de considerar cada uno de esos espacios de vida cotidiana que tenemos las personas, pues también se ve la obligación de la norma de contemplar diferentes modalidades para que no sea algo tan subjetivo de inferir respecto a cada empresa, a cada lugar de trabajo, a cada número de trabajadores que tenga una organización, que si solo hombres, que si solo mujeres, que si mixto, etcétera. Entonces, realmente lo que tratan las modalidades es de hacer una conglomeración de los casos que más suelen llegar a tener una representación ante las estadísticas del Ministerio del Trabajo, y de ahí se derivaron el tema de las modalidades. La primera de ellas constituye el maltrato laboral. Cuando hablamos del maltrato laboral, estamos hablando tal vez una de las modalidades más delicadas que se pueden llegar a presentar dentro de una organización. Entiéndase organización como empresa, entiéndase como cooperativa, entiéndase como negocio, entiéndase como MIPYME, entiéndase como conjunto, como edificio. Eso es una organización laboral. Ahora, ¿qué pasa dentro del maltrato? Que esta modalidad, de pronto, a diferencia de otras, es una de las más complejas de intervenir, a veces es una de las más delicadas de tratar, porque resulta que no es algo que únicamente tenga una competencia interna como tal de la organización. Me explico. Si una persona dentro de la empresa agredió a su compañero, ¿sí? Porque finalmente somos compañeros de trabajo, independientemente de las dinámicas de la empresa o de la organización. ¿Qué pasa? Si hay esta agresión física, pues no necesariamente es una agresión física que va a tener un llamado de atención, no necesariamente es una agresión física que va a tener un proceso de descargos, no va a ser únicamente una agresión que de pronto puede derivar a una terminación justa del contrato, sino que adicionalmente puede llegar a tener implicaciones tanto para la persona que fue agredida en cuanto a salud, que eso obviamente lo dictaminará el tema del sistema de salud y acompañado obviamente de medicina legal, pero para el sujeto agresor también puede tener unas serias implicaciones a nivel penal. Entonces, porque son situaciones
totalmente acreditadas para ser denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces, miren que no es solo el maltrato físico y lo vamos a hablar en el comité y lo vamos a tratar y que los implicados hagan las paces. Realmente va un poco más allá, tiene un manejo mucho más grande, tiene unas consecuencias mucho más graves también. Entonces, siempre que se presente el maltrato físico, pues claramente no es la intención que se llegue a presentar bajo ninguna circunstancia. Desafortunadamente también estamos en una sociedad muy reactiva, en donde no nos dejamos, en donde yo no tengo por qué dejarme ver, yo no tengo por qué permitirlo, entonces yo también devuelvo, entonces yo también voy a responder de una manera mucho más grande. Entonces, si él me da un puño, yo doy tres. Entonces, realmente ese no es el sentido de ni de una sociedad, digamos, como correcta, con principios, con valores, ni tampoco creería yo que ninguna empresa quiere que ese tipo de situaciones se lleguen a presentar en su organización. Entonces, debemos tratar en lo posible de siempre solucionar cualquier tipo de inconveniente por medio del diálogo. Ahora, puede que hayan situaciones que pueden ser un poco complejas, para eso este año estamos en el proceso de actualización y de conformación y de reinducción del COPAS o del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Comité de Convivencia Laboral, porque es que el Comité de Convivencia Laboral tiene como eh, obligación, pues, velar y recibir este tipo de situaciones, y no es solo documentarlas. Realmente la función principal del comité en un 80% ni siquiera es reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Después de su función es prevenir, porque es que no debemos esperar hasta que se presente la agresión física. Oiga, como comité de convivencia laboral y desde el sistema de gestión, ¿qué hacemos para prevenir este tema del maltrato laboral? Ah, bueno, pues una de esas es precisamente esta capacitación, que todos entendamos que no es solo una agresión y nos fuimos a los golpes y ya. No, realmente esto tiene unas implicaciones muy graves en donde todos nosotros como trabajadores debemos tener claro tanto nuestras obligaciones como nuestras responsabilidades y las posibles consecuencias de ser un sujeto agresor y sobre todo en esta modalidad. Segundo, tenemos el tema de persecución laboral. Cuando hablamos de la persecución laboral, es importante entender que de pronto es una de las modalidades que más se llega a tener como dentro de los indicadores de ocurrencia, pero que adicionalmente es tal vez la forma en que el colombiano promedio que tiene un trabajo reconoce ese tema del acoso laboral, que me estén persiguiendo, que me estén juzgando, que me estén criticando, que estén encima mío todo el tiempo, que me controlen las idas al baño, que yo no pueda tomarme un tinto en 2 minuticos porque ya están encima mío. Eso es lo que realmente la gran mayoría de trabajadores reconocen como acoso laboral. Realmente son muy pocos los que conocen que hay estas modalidades, cuál es la definición, cuáles son los principios, todo el contexto como tal del marco legal. Pero cuando a uno le hablan de acoso laboral, eso es lo que la gran mayoría de personas tiene presente de lo que se supone que ellos consideran el acoso laboral. Entonces, esta persecución laboral no tiene que siempre venir del jefe, no tiene que venir del supervisor, del administrador. No es que muchas veces también pasa entre compañeros. Entonces, es importante tampoco llegar a confundir la persecución laboral con el seguimiento a las actividades laborales, porque también hay muchos trabajadores que de pronto toman a mal que lo supervisen, pero recordemos que ustedes tienen un supervisor o tienen un coordinador o tienen un jefe, y precisamente para qué está esa persona, pues para verificar, para velar que las actividades que todas las personas que tenga a su cargo, pues estén ejecutando de una manera correcta.
Entonces, si yo me voy a poner bravo porque el supervisor viene a verificar cómo hice yo el aseo de las dos torres a las cuales que yo tengo asignación, y yo me pongo bravo porque me están haciendo el seguimiento, eso no es persecución laboral. Claramente cuando hablamos de la persecución ya es un tema que incluso llega a trascender a lo personal, en donde ya se trata en lo posible de buscar siempre el pero, por así decirlo, dentro de las actividades laborales para buscar y soportar que usted no hace un buen trabajo, que de una u otra forma tener los documentos suficientes para en algún momento hacerle un proceso de descargos y terminar la relación laboral por justa causa. Entonces, también cómo puede verse la persecución laboral. Tiene una connotación y tiene una característica que muchas veces, si digamos somos cinco las personas que tenemos X supervisor y ese supervisor solo se centra en la persona 3 siempre que viene y a los demás nunca les hace un seguimiento. Podríamos estar ante un claro ejemplo de la persecución laboral. Claramente tratando de identificar entre un seguimiento normal que haga parte de las actividades laborales y finalmente los reglamentos de la empresa, como ya esas extra limitaciones que pueden ser concebidas en esta modalidad como persecución. La tercera, tenemos la parte de discriminación laboral, una modalidad que desafortunadamente está aumentando bastante en nuestro país, en nuestros entornos laborales. Entonces, siempre que hablemos de la discriminación laboral, que incluso esta la voy a complementar con la explicación de la circular 026 de 2003, tiene una intención de reconocer, de sensibilizar y adicionalmente, más allá de sensibilizar, es informarle al personal sobre también sus obligaciones, sobre sus derechos. Y cuando hablamos de la discriminación es a las personas que podemos llegar a, por así decirlo, por debajear, a juzgar por su color de piel, por su altura, por su condición física, por alguna discapacidad, porque es hombre, porque es mujer, porque de pronto tiene una diferente orientación sexual a la mía, por diferente ideología política, por diferente creencia política, religiosa, perdón, por condición económica, por nivel de estudio. Entonces, tenemos tantas diferentes situaciones o temas o, o cualidades sobre las cuales se puede juzgar a una persona en su entorno laboral. Y resulta que eso es contemplado como acoso laboral, porque de una u otra forma se está velando por la protección de unos bienes jurídicos de la persona. Todos tenemos derecho a estar tranquilos, todos tenemos derecho a nuestro buen nombre, a nuestra honra, a tener un trabajo digno. Y cuando hablamos del trabajo digno, no es un trabajo formal, en donde me paguen puntual. Estamos hablando de un trabajo en donde me traten bien, en donde nunca se me juzgue por alguna de estas situaciones, que si yo trabajo en Bogotá, pues a mí no me, por ser de pronto paisa, a mí no me van a discriminar por ser paisa. Que si yo de Bogotá no me voy a trabajar a Pasto, pues lo que menos espero es que allá también se me respete de dónde vengo y no tiene que ser objeto de burla el que yo venga de Bogotá o el que el pastuso venga acá. Esos son temas de discriminación. Entonces, cuando hablamos de un buen nombre, de la honra y del trabajo digno, miren que muchas veces lo asumimos a que eso es lo que le toca al jefe, eso es lo que le toca a la empresa. Y entonces, ¿dónde estoy yo como trabajador, como colaborador? Entonces, yo también debo hacer parte de esta estructura de garantizar que todos, absolutamente todos, indiferentemente de cualquier situación, todos tengamos el mismo trato y seamos reconocidos de la misma forma, ¿cierto? Obviamente teniendo las claridades de diferentes poblaciones vulnerables, que eso lo voy a complementar con la circular 026. Ahora,
Cuarta modalidad, entorpecimiento laboral. Es una modalidad que también poco se conoce, pero que adicionalmente sucede bastante, sobre todo entre compañeros. Entonces, muchas veces el tema del acoso laboral no va en el maltrato físico, no va en que yo constantemente te esté haciendo un seguimiento a tus actividades laborales, o no va ligado al tema de discriminación, pero sí va ligado al tema de mirar cómo entorpezco, cómo hago un sabotaje, cómo miro cómo dañar tu trabajo. Entonces, todas esas actividades, o el llevar falsos testimonios, el llevar falsa información falsa, quejas, estar constantemente haciendo información en contra de una o de diferentes personas, todo con la intención de hacerlos ver que no son buenos trabajadores, que no son buenas personas. Eso finalmente se conoce como entorpecimiento laboral, porque de una u otra forma el objetivo es hacer verte mal, es hacer ver mal a esa persona, que la echen, que la saquen, que la cambien, o que simplemente todos la miremos de una forma diferente. Y podemos también caer incluso en el tema de la discriminación mediante esta modalidad de entorpecimiento laboral. Quinta, inequidad laboral. Estamos hablando de cuando no se garantiza también un poco de eso que hablamos de trabajo digno. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estamos aquí, sobre todo esto, yo siempre hago una aclaración, va un poquito ligado también al tema de los cargos. Entonces es tener las mismas garantías laborales, el mismo trato, las mismas condiciones laborales, pero de acuerdo al cargo. Es que a veces, sí, dentro de la organización, y finalmente uno de los principios del trabajo digno es que todos tengamos el acceso a esos mismos beneficios, pero resulta que a veces no es que haya más beneficios entre más arriba estoy, no quiero dar a entender eso, sino que muchas veces cada área de trabajo tiene unas actividades a veces tan específicas que de pronto yo no puedo comparar. Oiga, pero es que yo no hago esa actividad, pero y a él sí le dan un bono de gasolina al supervisor, porque a mí no me dan bono de gasolina. Pues es que resulta que a él se le paga un auxilio de rodamiento porque tiene que ir a diferentes conjuntos a realizar la supervisión. Entonces yo no puedo, por así decirlo, reclamar ese mismo beneficio que puede llegar a recibir esa persona. Y yo sé que los 80.000 de gasolina que le dan él con 40.000 anda, y entonces chévere él con 40.000 adicionales. No, va un poco más allá de que a todos se nos garantice las mismas condiciones, el mismo trato, los mismos beneficios laborales, pero esto también va un poquito ligado al tema de los cargos, de las actividades para las cuales cada una de las personas está contratada en su momento. Tenemos la sexta modalidad, que se llama desprotección laboral. Esta modalidad es también poco conocida como acoso laboral. ¿En qué comprende la modalidad de desprotección? Esto sí es mucho desde la parte del empleador, va muy de la mano de la parte de los directivos, de los que toman las decisiones, de esa representación legal. Eh, ¿En qué sentido? En el tema de la cobertura de las prestaciones sociales, que ya con muchos de ustedes hemos visto todo el tema prestacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a uno le brinden oportunamente sus prestaciones sociales, como por ejemplo, no solo el tema del salario, sino el tema del pago al sistema de salud, sistema pensional, al de ARL, al de caja de compensación, al de la prima, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de transporte y demás prestaciones sociales que haya lugar. Entonces me explico, ¿cómo se puede llegar a presentar la desprotección laboral? Pues resulta que el trabajador Pepito Pérez llegó a su EPS por una urgencia. Listo, la atendió en la urgencia, después cuando ya le asignan sus citas de control y demás, o sorpresa que no lo van a atender o no tiene la cobertura porque la empresa ha dejado de pagar la sal. O el trabajador Pepito Pérez,
que es beneficiario de un subsidio por parte de la Caja de Compensación Familiar, no se lo van a brindar, o estaba comprando vivienda y no le van a dar el subsidio de vivienda de la Caja de Compensación porque, oh sorpresa, la empresa hace 4 o 5 meses dejó de pagar la Caja de Compensación. Entonces, miren que ¿quién es el afectado? Pues el trabajador. Cuando hablamos del trabajador, no es, vuelvo a hacer la aclaración, no es ya el de bajo rango. Todos somos trabajadores de una empresa, pero si el de arriba, el gerente, el representante legal o la junta directiva encargada no está al día con el pago de las prestaciones sociales, pues finalmente todos, absolutamente todos, de ahí para abajo, que hacen parte de esa organización laboral, pues se van a ver afectados. Entonces, de una u otra forma, van a dejar de recibir esos beneficios y garantías laborales por parte de este tipo de entidades prestadoras, pero que adicionalmente en donde no es responsabilidad de esa entidad prestadora, sino que simplemente si la empresa dejó de omitir por X o Y situación esas responsabilidades prestacionales y fiscales con sus trabajadores y adicionalmente con el sistema normativo que comprende, pues claramente se está viendo inmersa en la consecución de esta sexta modalidad de acoso laboral. Y finalizamos con la séptima modalidad que se llama el acoso sexual. Claramente estamos hablando del acoso sexual en el trabajo. ¿Sí? No voy a hablar de acoso sexual en otros lugares de vida cotidiana, sino exclusivamente el laboral. Ahora, por así decirlo, dentro de esta misma modalidad de acoso sexual tenemos otras diferentes submodalidades, si lo podríamos definir de esta forma. La primera, el acoso sexual físico. Tal vez uno de los más complejos dentro de esta modalidad. No quiere decir que es que hayan cosas más graves que otras y que las menos graves, por así decirlo, no son importantes. Para nada, todo es igual de importante, pero sí hay unas situaciones que pueden llegar a ser consideradas como incluso un delito penal, porque finalmente el acoso sexual está tipificado como tal. Entonces, son situaciones que incluso con el maltrato físico laboral que veíamos en la primera modalidad, son situaciones que si se llegan a presentar, dependiendo de la forma en que ocurrió y demás, que hace parte como de la naturaleza de la situación que se haya dado al lugar, pues claramente esto va a tener un manejo incluso extramural de la empresa. Entonces, no necesariamente muchos de estos casos basta únicamente con haber después solucionado el problema con el comité de convivencia laboral o que se hizo X o Y estrategia para la prevención y la resolución del conflicto. No, realmente dependiendo de la situación que se dé, muchas veces termina obviamente en el tema de la Fiscalía General de la Nación, porque son situaciones que pueden llegar a ser bastante delicadas. Entonces, siempre desde el sistema de gestión está en la prevención, no en la corrección. Finalmente estamos haciendo una labor de prevención, que no se llegue a presentar nunca este tipo de situaciones. Ninguno de ustedes, como trabajadores de la propiedad horizontal, sea de la compañía que sea de la antigüedad que sea de la, de la orientación sexual que seamos hombre, mujer, no hay ninguna justificación para usted cometer situaciones de acoso sexual a ninguna persona, no solo en el trabajo, sino a ninguna persona en ningún lugar de, de compartir con diferentes personas. Entonces, siempre el acoso sexual laboral físico claramente va a tener una connotación de pronto más delicada, incluso contempla el acceso carnal violento, que basta con decir que eso tiene incluso privación de la libertad en muchos de los casos. Tenemos el acoso sexual laboral verbal, entonces hay siempre que medirse con la forma en que uno se expresa. A todos debemos referirnos con respeto, sin mayores confianzas.
no es justificable que de pronto porque yo lo conozco, porque yo la conozco hace muchos años y a veces nos tratamos de X forma, entonces en eso se justifica el que yo le tenga algunas chistes sexuales o alguna, digamos, me le, me le insinúe de tal forma. Realmente hay que tener mucho cuidado con la forma en que nos expresamos siempre ante las demás personas, porque podemos llegar a caer en este tipo de situaciones y realmente esto no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Tenemos situaciones de acoso sexual laboral no verbal, entonces también no es solo lo que tocamos, no es solo lo que decimos, también nuestras expresiones corporales, nuestras expresiones gestuales, movimientos de las manos y demás situaciones que de pronto pueda yo tratar de inferir con mi cuerpo, con diferentes partes de él, alguna insinuación sexual. Entonces, también mucho cuidado con cualquiera de estas situaciones. Entonces, compañeros, con esta información hemos terminado. Esta parte del acoso sexual la vamos a complementar con la capacitación virtual también de la circular 026 de 2023. Considero que allí se aborda de una manera mucho más clara, mucho más específica y obviamente mucho más completa. Esta es la parte uno del acoso laboral. Es una ley que si bien ya vimos, por así decirlo, lo más importante, vamos a tener tal vez parte 2 y parte 3 porque hay diferentes generalidades de cada una de las modalidades que deben ser eh, enunciadas, porque resulta que hay situaciones que están tipificadas y otras que no están tipificadas dentro de lo que obviamente se considera cada una de las modalidades de acoso laboral. Entonces, recuerden que esta es la parte uno. Obviamente se hará llegar todo el proceso de reinducción de parte 2 y parte 3, circular 026 de 2023, y vamos a seguir haciendo todas las actividades de promoción y prevención en cada uno de los sectores de propiedad horizontal y de sus empresas que contratan directamente a cada uno de ustedes, de tal forma que todos somos partes interesadas y todos estemos haciendo lo correspondiente con la prevención de este tipo de situaciones. Entonces, a todos, muchas gracias por su atención y espero que haya sido muy del agrado esta información para ustedes y quienes de pronto ya la conocían, pues nuevamente podamos tener claro todo el tema de la ley de acoso laboral. Muchas gracias y un feliz día para todos.